Arquidiocesano de Evangelización. Bueno, entonces siendo las 8 en punto, simplemente queremos compartir este espacio, pero antes de eso, perdón, mi nombre es Jenny Hernández, egresada de la primera promoción, jornada en la mañana, y nos reunimos unas compañeras pues también queriendo volver a unir todos los egresados, volver a verlos, volver a saber cómo están, qué están haciendo en sus parroquias. ¿Listo? Esto es el objetivo de estos encuentros y seguir encendiendo esos carboncitos que tenemos en nuestro corazón. Bueno, esta será una semana vivificante del 21 al 24 de septiembre. Listo, de 8 a 9 de la noche. Serán 40 minutitos de una presentación del tema y 10 a 15 minutitos de preguntas. ¿Listo? Y el 25 de septiembre será nuestro gran encuentro presencial en el Centro Arquidiocesano de Evangelización, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Para asistir, por favor, se tienen que inscribir. ¿Listo? Y este día vamos a cerrar nuestro gran encuentro con la presencia del presbítero Víctor Julio Peralta con la ponencia Discípulos Misioneros de una Iglesia Sinodal. Excelente tema para estos tiempos. Y también vamos a hablar de sinodalidad con el vicario episcopal para la evangelización, el presbítero Omar López. Misioneros. Recordemos, evangelizadores y discípulos misioneros, que la fuerza de nuestro llamado a servir a Jesucristo es por voluntad de Dios. Nuestro deseo es que reavivemos ese carisma que nos fue dado con la ayuda del Espíritu Santo. Recordemos que el Señor no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. El Padre, ¿dónde está? Antes de empezar, recordemos silenciar los micrófonos. Gracias. Bueno, sin más preámbulos, con nosotros está el presbítero Diego Ospina, decano de la Facultad de Teología Unicatólica Lumen Gentium, con el tema Dificultades actuales en el seguimiento de Cristo. Bienvenido. Bueno, antes también de eso, nos colocó el Padre. Estamos dando la bienvenida a la Escuela Bíblica de Nápoles y La Cruz, y también a los estudiantes de la Escuela Bíblica de San Juan Bautista. Gracias, muchachos, por estar aquí. Ahorita sí, bienvenido, Padre. Gracias por estar aquí. Somos todos oídos. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, muy bien. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Me alegra pues ver aquí algunas caras conocidas, a Jenny, Viviana pues me invitó en nombre del CAE, y pues los que están también pues de nuestras escuelas bíblicas, ahora estamos de manera virtual, pero eran presenciales. Y si se conectan pues los del Guabal, que también nos acompañé algunos años, qué bueno. Bueno, y a los que se conectan por Facebook, también un saludo pues especial. Qué buena esta iniciativa de juntarse, de encontrarse, de articularse los egresados del CAE, ¿no? Porque los vínculos no se pueden perder. Entonces, en el tema que se me ha pedido, me decía Viviana... Dora Alicia, Padre. Por favor, silenciamos los micrófonos. Dificultades actuales para el seguimiento de Jesús. Ahí voy a proyectar pues la pantalla. Y de alguna manera yo le voy a hacer un quite a la propuesta de ustedes. Qué pena pues ser tan desquitado en este sentido, como con esta premisa. Las dificultades en el seguimiento no son de ayer ni de hoy, son de siempre, ¿no? Entonces, las de siempre van a tener una connotación especial en el hoy. Entonces, cuando esté presentando, pues indicaré esta, si tiene, pues cómo se presenta hoy, en fin, ¿ya? Entonces, esa es
la propuesta para abordar el tema que se me ha pedido. Y arranco con esta, no hice diapositiva de eso. Yo pues para hacer diapositivas soy como malito, me perdonarán ahí los dibujitos, las cositas que pegué y eso, como para ambientar y que se vaya entendiendo lo que se va presentando. Pero quiero arrancar con una indicación fundamental. Nosotros somos cristianos, seguidores de Jesús. Eso parece obvio. Y al seguir a Jesús nosotros no estamos siguiendo, y quiero en esto ser muy claro, no estamos siguiendo una religión, por más que el cristianismo sea una religión. Nosotros estamos siguiendo al Señor Jesús, que nos propone un estilo de vida. En el año 2010, la arquidiócesis celebró los 100 años de haber sido fundada como diócesis. Y trabajamos un texto de los Hechos sobre el estilo de vida. Nosotros seguimos un estilo de vida, y ese estilo de vida es una propuesta de ser persona que implica 4 dimensiones. Esta es la premisa, esta es como la base para entender las dificultades. Entonces esa propuesta de Jesús está ordenada a nuestra relación con nosotros mismos. Lo primero que Jesús nos propone es cómo nos asumimos nosotros mismos. Y en ese sentido nos propone ser sujetos de la vida. Hoy hablan mucho pues de la palabra empoderar, entonces nos da la posibilidad de ser sujetos, los que definimos la historia, construimos historia. La relación con nosotros mismos. Segunda dimensión, la relación con los otros. Somos seres sociales, y entonces en esa perspectiva el Señor nos propone ser hermanos y hermanas, fraternidad y sororidad. Vivimos en el mundo, en la creación, en la naturaleza, y entonces se nos propone, o tenemos una relación con esa naturaleza. El Papa Francisco le llamó la casa común. Jesús propone una relación especial con esa naturaleza, con las cosas. Y por último, no por ser la última, la relación con Dios. Jesús nos propone una relación con Dios, y en ese sentido nos propone ser hijos. En relación con Dios, ser hijos; en relación con la creación, ser administradores; en relación con los demás, ser hermanos; y en relación con nosotros mismos, ser sujetos. Cuando esas 4 relaciones en el seguimiento de Jesús se fracturan, entonces es que vienen las dificultades, los problemas. Y entonces quiero desde esa perspectiva, desde las 4 relaciones, mostrar unas 13, 14 dificultades. Hay más seguramente. Y ustedes pues podrán incluso pues complementar, porque se trata pues de una conversación. Entonces arranco con esta primera dificultad. Sí se está viendo, ¿cierto? Sí, padre. Bueno, en la primera dificultad yo le llamo incomprensión del mesianismo, del tipo de divinidad y del mensaje de Jesús. Voy a utilizar, voy a hacerlo con textos bíblicos y a comentarlos. Y entonces 2 textos quiero traer aquí a colación. El primero, estos días, creo que fue el domingo de hace 8 días, fue el texto de la Eucaristía, creo, si la memoria no me traiciona. Cuando Jesús, pues leamos el texto mejor, dice: y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos,
los principales sacerdotes y los escribas y ser asesinado. Él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: vete detrás de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Primera dificultad de ayer y de hoy, y es malinterpretar a Jesús, malinterpretar la propuesta que nos hace. Y entonces, lo que pensaba Pedro, los expertos dicen que tenía la idea de un Mesías triunfante, guerrero, poderoso, y Jesús le dice que posiblemente lo van a asesinar. Entonces eso no le cabe a Pedro. Y Pedro no es que no entienda, sino que no acepta. Una cosa es no entender, otra cosa es no querer entender. Ser terco es distinto a ser bruto, ¿sí? Pedro no es bruto, Pedro es terco, porque él no quiere aceptar esa propuesta. Le parece inaudita. Y Jesús no vino pues a que lo maten, no. Pero lo que le está haciendo le genera el rechazo y la persecución de los religiosos, de las autoridades religiosas, de los que mostraban una imagen de Dios que Jesús contradijo. Y por eso esa pelea tan tremenda: vete detrás de mí, Satanás. Y entonces miren, en ese mismo sentido, ahí en esa misma dificultad, otra vez el Pedro, ¿se acuerdan? En el lavatorio, en Juan 13, 8, 14. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los unos a los otros. Pedro, con esa idea de un Mesías triunfante, poderoso, entonces participa de la mentalidad de su época, en la que son los esclavos y las mujeres los destinados a estos oficios. Y un maestro como Jesús el Señor no podía, entre comillas, abajarse. Y Jesús rompe ese esquema y le dice a Pedro: aquí la cosa es de otra manera, es sirviendo. Entonces, esta dificultad, Pedro no entiende el estilo de ser de Jesús como Mesías. Hoy nosotros lo entendemos como Dios Hijo, porque no acepta ni que sufra persecución, él cree que todo es gloria, y mucho menos que se abaje. Pedro y los discípulos participaban de una mentalidad que no querían cambiar. Hay una cosa muy bonita, de hecho yo lo quería hacer aquí con ustedes, pero no nos daba, eso da pues como para un curso, pero hay una profesora de la Javeriana, una paisa biblista, experta en Sagrada Escritura. Ella hace un trabajo muy bonito y lee el Evangelio de Marcos a partir de la incomprensión de los discípulos. Los que prácticamente nunca comprendieron a Jesús fueron sus discípulos. Pero ojo, insisto, no lo comprendieron porque fuesen brutos, por utilizar esa palabra que suena muy maluca, sino porque no se dieron en su mentalidad. Ustedes saben que lo más difícil de transformar en nosotros es la mentalidad, ¿no? Pasa muchas veces, yo le escucho a mucha gente: no, pues a mí me enseñó así mi abuelita, mi tío, no sé quién, y eso no lo va a cambiar. Entonces usted o cree en el Dios de Jesús revelado en la Sagrada Escritura, o en lo que de buena manera le transmitieron, pero no corresponde con el Dios que se manifiesta en Jesús. Y hay muchas personas así. Dicen: no, a mí no me van a cambiar las cosas. Pues la Sagrada Escritura, encontrarse con el Señor Jesús, hace lo que hizo con Pablo. Acuérdense, cuando se encuentran allá en el camino de Damasco, Pablo queda como ciego y dice que a los 3 días Ananías le impuso las manos y se le cayeron unas escamas. Necesitamos muchas veces que nos caigan esas escamas que no permiten entender el verdadero sentido de la identidad y del mensaje de Jesús.
Esta sería la primera dificultad, muy en boga, ¿no? Muy fuerte. Segunda, yo la llamo, le he puesto unos nombres como arbitrarios seguramente, incapacidad de aceptar el fracaso misionero. Nosotros, el CAE, seminaristas, laicos, todos los que estamos en la iglesia, a veces creemos pues que nosotros decimos una palabrita y todo el mundo tiene que correr. Y que entonces, cuando somos enviados a la misión, todo el mundo nos tiene que abrir las puertas. Y cuando eso no sucede, caemos en una depresión aterradora. Ay, no, esto es tan horrible. Porque se nos da la idea de que esto es para mucha gente. Entonces traigo un texto, Lucas 9:5. Les dice Jesús a los discípulos cuando los envía: y en cuanto a que no los reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Cuando Jesús les dice eso, es porque Jesús sabe que la misión, nuestra anunciar el mensaje, la propuesta, está sujeto al rechazo también, al fracaso. Entonces no tenemos el éxito asegurado. Ojo que eso está entrando mucho en la iglesia, esa idea de la prosperidad, esas charlas de Jorge Duque Linares, todo el éxito y no sé qué, no. Digamos, el éxito en términos cristianos casi que no podríamos ir en esa lógica. No quiere decir que estemos pues buscando que nos vaya mal, no, pero asumir que puede ser que el mensaje no sea acogido. Una cosa que están diciendo hoy en la formación de los niños, dicen formar a los niños para el fracaso, ¿no? Porque cuando se estrellan y no han sido, no se les ha formado también para darse totazos, entonces la cosa es bien horrible. Entonces, en la misión no hay éxitos asegurados. ¿Y por qué? Porque pues nosotros seguimos, y esto va a sonar muy duro y espero siquiera no me pueden tirar piedras por este coso, ¿no? Nosotros seguimos a un fracasado. Humanamente el Señor Jesús fracasó, la cruz es un fracaso, pero ese fracaso nos muestra la lógica con la que Dios actúa, y es desde la debilidad, desde el no poder, desde el servicio, desde lo que aparentemente no sirve. Unida a esa, para pues poder hacerle más eco, está muy unida la tentación de obligar e imponer. Y este texto, pues que lo han escuchado ustedes muchas veces. Ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, los discípulos, para hacerle preparativos a Jesús, pero no le recibieron. Al ver esto, sus discípulos, Santiago y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Imagínense esos angelitos. Con razón les decían Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Tenían un genio endemoniado. Esos eran, pues, acababan hasta con el nido de la perra. Es decir, estos dos, como no lo reciben, entonces creen que la cosa se resuelve es con la destrucción. Y eso va unido a lo anterior. El éxito no está asegurado, lo que nosotros llevamos es una propuesta. Ojo, nosotros, acuérdense que a América Latina no llegó la propuesta del Evangelio, llegó la imposición, espada y cruz. Esa historia no se puede repetir. Un poco lo que hay veces los padres de familia sufren con los adolescentes cuando es, bueno, y lo lleva con pellizco, bueno, vamos a misa pues. Y es como una obligadera cuando el muchacho ya está en otra actitud. Yo no estoy diciendo que no se invite, pero como un deseo de imponer e incluso de amenazar, es que si no va se condena, es que no sé qué, o eso que le dice mucha gente a los hijos, bueno, bautice a su hijo o cásese, y el otro no tiene, ni quiere bautizar, ni le interesa el matrimonio, pero no, porque usted es católico de toda la vida. No, uno no se tiene que bautizar ni casar si usted no cree. ¿Quién dijo, pues?
Entonces nosotros portamos una propuesta que se ofrece, por lo tanto no se impone ni se obliga. Y entonces, en cuanto a propuesta, está mediada por la persuasión, por el testimonio, por la coherencia. Esto que se ofrece tiene tanto valor que se da libertad para que el que escucha acoja o rechace. Y eso no se nos puede olvidar. Todo el mundo no tiene que ser ni creyente, ni cristiano, ni católico. Ese modelo ya pasó. Eso no quiere decir que renunciemos a ser anunciadores. Eso es distinto. Pero no podemos, como se hizo cuando un señor llamado Constantino utilizó a la iglesia para beneficio propio y que de ahí nacieron los bautismos con manguera. Se bautizaba a todo el mundo, pero esos que bautizaban no tenían ni idea ni les interesaba. Entonces, nosotros somos portadores de una propuesta. La tentación es que nosotros queramos imponerle la fe a otros. Y no siempre es una propuesta. Y hay veces eso puede ser muy sutil, ¿no? Eso puede darse de distintas formas. Llevamos como 2, 3, ¿cierto? 1, 2, 3. 3. Sí, llevamos 3, padre. Vamos para la cuarta. La cuarta. Miren, cuando yo estoy hablando de estas dificultades, ojo, yo no estoy, y yo quería decirles eso, yo parto como de un texto, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo aquí no estoy como que cojamos en el paredón y como señalando, sino parto desde del reconocimiento de mi propia debilidad, de mi propio pecado, de mi propia realización de varias de esas cosas. Entonces, porque uno puede pensar, esto aplica para tal, o como cuando ahí está en la misa y dice, que hubiera venido tal, esto le hubiera caído muy bien. Arranquemos, esto es para nosotros, no estamos enjuiciando a nadie, sino desde nosotros, esto que nos aporta para hacer un mejor seguimiento. Identificar las debilidades o las dificultades es para ser mejores seguidores de Jesús. Entonces estaba en esta poca oración. Esta sí que arranco viendo que sí que es una dificultad muy fuerte de los ministros, de los sacerdotes, porque hay veces tenemos la excusa de que no hay tiempo. Entonces, miren el texto. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Acuérdense el pasaje que le llevan un enfermo, un endemoniado, pues un niño poseído a los discípulos, y ellos intentan exorcizarlo y no pueden. Cuando llega Jesús, entonces veas que no han podido, y Jesús se enoja y expulsa al demonio, y luego viene esto que le preguntan y responde. Solo puede salir con oración, para decir qué fue lo que hizo que Jesús fuera e hiciera lo que hizo. La relación con el Padre Dios, su vida intensa de oración. Y esta es una tentación, una dificultad tan presente, tan fuerte, porque hay cosas que nos roban ese espacio, que esto digital, el celular, la televisión, cómo nos ha copado de tiempo, cómo son de buenos estos medios, pero cómo nos gastan y nos copan el tiempo. Hay veces no nos queda el tiempo de eso que nos nutre, de la savia, de ponernos, de sentarnos a los pies de Jesús, lo de Marta y María, ¿no? Que dice, escogió la mejor parte en términos de aquello que nos va a mantener unidos vitalmente al Señor. Esta dificultad es de siempre, ¿no? Y pensemos que en la oración, que se nutre de la vida.
no pensemos en la oración como una repetición y como una costumbre, sino que eso que brota de la vida. Entonces, esa es una dificultad muy, muy fuerte. ¿Alguien dice que no está escuchando? ¿Será que sí me escuchan? Yo lo escucho perfecto, padre. Sí, Sí, padre. sí, señor. Sí, padre, estamos padre. escuchando. Gladys Sí, María, padre. puede ser que hay algo con tu celular o equipo. En ese caso habría que, creo que reiniciar a ver si es que es allá el problema o no sabría decirle. Bien, entonces pues ahí sí que nos debemos reconocer, ¿no? Como esta dificultad de la oración. Y estoy hablando como en los dos niveles, la oración personal en primer lugar y esa oración común, ¿no? Es en la oración personal el tener el espacio para la oración. Estos días me pidieron ir allá a la iglesia de la María y la inquietud era cómo orar con la Biblia. Entonces hicimos una cosa interesante a partir de los personajes, más que decir una charla de qué es la oración, es cómo oran en la Biblia varios personajes y cuál es la estructura de la Biblia como un diálogo, que es eso, la oración es un diálogo con Dios que nace de la vida. La siguiente dificultad me he llamado no reconocer la gracia de Dios. Esta la uno luego con incluso ahorita voy a irme a otra diapositiva porque la junto con esa. Entonces, no reconocer la gracia de Dios. Entonces, dos textos. Lucas 17:10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: somos siervos inútiles. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Y Lucas 17:18. ¿No fueron 10 los que quedaron limpios y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Quien obra es el Señor y por lo tanto esa actitud en primer lugar de reconocer que Él es primero. Por eso gracia, de ahí viene gratis. Todo lo que el Señor da es primero, donado. Y esos dos, esa parábola del siervo inútil, acuérdense que llega el patrón y le dice: sírvame, y luego usted come, y que el patrón luego no le tiene que aplaudir y agradecer a ese empleado de él porque está haciendo lo que le tocaba. Y Jesús lo que estaba queriendo decir es: cuando nosotros hacemos como creyentes, no nos tienen que agradecer, ¿no? A veces como que se busca eso, reconocimiento, ¿no? Porque estamos haciendo es respondiendo a lo primero que hace Dios, que es tomar la iniciativa de llamarnos. Por eso el Papa Francisco siempre habla de Dios nos primerea, Él toma la iniciativa, lo nuestro es una respuesta. Y esa respuesta no es un gran qué, no podemos caer, ojalá. Yo tengo una cruzada hace años por quitar en el lenguaje nuestro, el lenguaje de los méritos. Nosotros no hacemos méritos. El único que hace méritos es el Señor. Nosotros respondemos a un regalo gratuito que Él nos da. Y un regalo que nos capacita para hacer lo que hacemos. Por eso entonces la actitud agradecida. Acuérdense que Jesús curó a esos 10 leprosos y dice que solo regresó uno a dar gracias. Y el que regresó era, según los judíos, era ateo, un samaritano. Esa actitud agradecida de siempre, ¿no? Que es fundamental, ¿no? El agradecimiento es porque reconoce que primero hemos recibido gratuitamente y sin merecer. Acordémonos que ninguno de nosotros ha sido llamado y es cristiano porque el Señor nos vio mejor que los demás. El que esté con esa idea, ahí amanece, ¿no? Nadie pues esté pensando que es que el Señor nos escogió porque se dio cuenta.
que somos mejores que nuestros, o cuando alguien pues cuenta su vocación y que dice que es que desde chiquito era muy piadoso, ¿no? El Señor llama y nos llama con lo que somos, débiles, pecadores, y a partir de ahí hace historia con nosotros para ser mejores. Entonces, una tentación es no reconocer esa gracia de Dios, que Él siempre actúa de primero, que Él toma la iniciativa. Y por eso entonces lo uno con esto que le pasó a Pablo en Licaonia, en su primer viaje misionero. Dice, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, que había curado a un enfermo, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Varones, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres como ustedes y les anunciamos el evangelio. Responde Pablo cuando sucede eso. Entonces, miren, van pues a una tierra extranjera y ante ese hecho, esa señal curativa de Pablo, los adoran como dioses. Y Pablo rechaza, no somos nosotros. Acuérdense el texto de el paralítico que estaba ya en la entrada del templo y le pide una limosna a Pedro y a Juan. Y Pedro le dice, no tenemos nada, ni oro ni plata, lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y que el paralítico se levantó y que entró de un salto en el templo. Y luego cuando van a eso suscita pues toda la reacción y Pedro va a insistir, no fuimos nosotros, fue en el nombre del Señor, fue el Señor el que actuó. Entonces, para decir que la tentación que aparece de creer que lo que hacemos es obra nuestra, y es así que esa tentación, esa dificultad sí que nos atraviesa a todos, ¿no? Porque unas veces se cree el cuento, eso sucede mucho con nosotros los sacerdotes, hay veces pues que tenemos como alguno que predica con entusiasmo y que termina hay veces volviéndose como el centro. Y no, el centro es Jesús, lo que hacemos es porque es Él el que lo posibilita. Entonces por eso lo uno con el tema de la gracia y de la oración, ¿no? Dice el Salmo, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Entonces, esa dificultad de creer que es obra nuestra, ojo, tampoco viene la otra tentación de decir que todo es gracia y nada es nuestro, no. Entonces, la gran dificultad en la vivencia de la fe cristiana es el justo medio entre la iniciativa de Dios y la colaboración humana. El Señor, eso que decía San Agustín, el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces esa íntima relación y conexión entre estos dos polos, la acción de Dios y la acción humana o la respuesta humana. Pero esta es una tentación, una dificultad muy fuerte en el seguimiento de ayer y de hoy. No sé cuántas llevamos, entonces ahí disculpen la enumeración. Vamos para la séptima, padre. Van 5. 5 o 7. Vamos para la séptima. Bueno, La entonces ahí. sexta es creer lo que 7. es- Bueno. A esta yo le llamo el exclusivismo, la exclusión, el no reconocimiento de otras experiencias similares. Miren el texto, Lucas 9, 49, 50. Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Ese afán de gueto, de secta, de somos nosotros, eso sí que está muy presente en nuestra Iglesia Católica. El no reconocer que
que hay hermanos y hermanas que están siguiendo a Jesús de otras formas, con otros medios, que la experiencia nuestra no es la única. Entonces pensar, por ejemplo, en la arquidiócesis que se ha promovido lo de las casas católicas o el sistema integral de nueva evangelización, pero eso no puedes conocer qué hay, por ejemplo, en el Guabal está la experiencia de, ¿cómo se llama?, las comunidades del reino, o que en Agua Blanca y en Los Chorros estuvo, ¿no?, la experiencia de las comunidades eclesiales de base, o que está la experiencia de los grupos de oración. Son experiencias distintas del seguimiento. Entonces no nos puede la experiencia propia del seguimiento de Jesús hacer incapaces de reconocer a otros que también caminan con Jesús, detrás de Jesús, de otras formas. Entonces hay una variedad en el seguimiento de Jesús. Y ojo que aquí, en ese exclusivismo, en esa exclusión, hay veces se quiere como tratar de decir que hay cristianos de primera, de segunda, de tercera, y no puede ser así, por más que hay veces se vea de esa manera. Entonces, distintas formas de seguir a Jesús que se complementan, se ayudan. Ojo, cuando es inaceptable una, cuando está contra Jesús, es decir, cuando diciendo de nombre que lo sigue, pero atenta contra los fundamentos propios de Jesús. Por ejemplo, voy a decir una sin atacar, ¿no? Pero yo no puedo ser cristiano y negar en mi práctica que que Jesús es el Señor, es Dios Hijo. Yo no puedo ser cristiano y promover el daño a los demás, por más que me confiese. Eso sí es inaceptable, pero ya en el ámbito de experiencias cristianas similares, que no necesariamente están vinculadas al mismo espacio, eso no da derecho a que no sean reconocidas, no sean valoradas. Nosotros los católicos tenemos mucho esa idea de que creernos el ombligo del mundo. Entonces, ¿cómo nos cuesta reconocer que los cristianos, que nosotros somos cristianos y que los cristianos somos más allá de los católicos? Así seamos el grupo más numeroso de cristianos, porque hay cristianos ortodoxos, cristianos adventistas, cristianos anglicanos, cristianos, y que el que nos mueve es el Señor Jesús. Es esa dificultad está desde los discípulos y ha atravesado por la historia de la iglesia. Rivalidad y afán de poder. Este fue el evangelio del domingo. Entonces hay dos textos. Marcos 9, 33, 34. ¿De qué discutían por el camino?, les preguntó Jesús. Pero ellos callaban porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el más importante. Pues imagínense ahí ellos agarrados y Pedro diciendo, es que yo fui de los primeros, y el Andrés o los hijos de Zebedeo ahí lagarteando. Y miren el otro texto, Lucas 10, 36 al 37 y el verso 41. Se le acercaron los hijos de Zebedeo y le dijeron, queremos pedirte algo. Y él les dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra ellos. Miren, esta búsqueda de poder, esta rivalidad por el afán de poder. En el seguimiento de Jesús, pues uno se pone a pensar en los 12, pues qué poder, qué peleaban, reconocimiento, qué sé yo. Eso se traduce en el hoy. Por eso el Papa Francisco, desde que se hizo Papa, viene insistiendo a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales y a todos los creyentes que esa iglesia que se mira a sí misma, esa iglesia que vive en esas pugnas internas por poderes, casi que imita lo que hace la sociedad, que es escalonarse y quien obtiene lo mejor por encima de quien sea. Eso no puede suceder entre nosotros.
lo decía pues, el domingo lo compartía en una de las Eucaristías, cuando de pronto en los distintos ministerios en la parroquia, entonces el uno comienza a creer que está por encima del otro, ¿no? Entonces yo soy el lector, yo soy el catequista, yo soy el de la casa católica, yo soy no sé qué, yo soy no sé qué, usted no sabe quién soy yo. Esa dificultad está muy presente y esa hay que desterrarla, pero siempre ha sido una tentación. Y el Papa habla eso mundaniza a la iglesia, mundaniza el seguimiento de Jesús, dejar que eso se meta en el seguimiento. Una dificultad, yo le llamo, pongo acá, relación con la familia, reubicación de los afectos. Dos textos, Mateo 10:37. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Marcos 10:29-30. En verdad les digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa mía y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Esta dificultad para reubicar el afecto familiar, ¿a qué se refiere? Ojo, y esto, pues varios de ustedes que tienen su esposo, su esposa, sus hijos, y que esto se puede malentender en dos formas, malinterpretar. Esa que cree que entonces ya es descuidar a la familia, ¿no? No, yo sigo a Jesús, entonces descuidé mis deberes de lo que soy en la familia. De eso no se trata. Pero viene eso otro, que la familia entonces lo coacciona a usted o a uno para que entonces no siga a Jesús en el espacio que está viviendo en la iglesia. Entonces cuando ahí bailan veladrillos y usted se deja intimidar véalo pues con la Biblia en la mano, ya pues mantiene a veladrillos, o cuando le hacen ese tipo de esos días meditábamos en la escuela bíblica nuestra con ocasión del encuentro del mes de la Biblia, cuando la familia hay veces dicen, como usted está en la iglesia, entonces sea menso, deje que abusen de usted. No, es como reubico el afecto de la familia, como amo papá, mamá, hijos, esposa, pero la prioridad está en Jesús. Esa articulación, esa tensión del afecto familiar y el reconocimiento de la prioridad de Jesús. Eso no hay fórmulas para resolverlo, eso se resuelve en el día a día. Y muchas personas lo saben hacer de la manera ideal, ¿no? Que tratan de articular muy bien las dos cosas sin que destruya la familia, pero sin que pierda ese compromiso como discípulo, como creyente. Y aquí hay una dificultad que es de ayer y de hoy, ¿no? Esa siempre nos va a parecer a unas personas más que a otras. La reubicación del valor del dinero y de las posesiones. Acuérdense de ese que llaman el joven rico que fue y le dijo a Jesús que él quería seguirlo. No, perdón, que él quería, ¿qué tenía que hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dice, viva los mandamientos. Él dice, todos los he guardado. Entonces Jesús le dice, mire, solo le falta una cosa. Jesús pensaba lo que le va a decir el mamey. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y dice, pero él afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Él, como en nuestro seguimiento de Jesús, las cosas adquieren un nuevo valor, ¿no? Y sí que es una tentación, una dificultad muy fuerte, ¿no? El Papa Francisco dice que el diablo entra por los bolsillos, ¿no? Cuando
el dinero se hace el que motiva todo el quehacer, ¿no? Y por eso yo les hablaba al inicio de esa propuesta antropológica de Jesús. Frente a las cosas, frente al mundo, nos invita a ser administradores, no servidores de las cosas. Las cosas no son para que yo viva en función de ellas, son ellas en función mía para que me puedan ayudar a vivir bien, pero no pueda girar alrededor la vida en esa ilusión de la acumulación. Y eso se puede meter en nosotros como discípulos de Jesús, en la iglesia. Y todavía creo que nosotros tenemos una cosa que resolver en esa relación entre fe y dinero, ¿no? Que no deja de ser una relación tensionante. Es como esa dificultad es permanente. Y no estoy hablando porque entonces seamos poseedores de grandes riquezas o de muchas posesiones, ¿no? Sino en lo poco que tengo, cómo eso no aprisiona mi corazón. Miren que dice que a mí siempre me ha gustado mucho el texto del mendigo ciego de Bartimeo, que cuando Jesús lo llama dice que él tira el manto. Era todo lo que tenía, pero lo dejó, lo tiró. Seguramente luego lo recogió, pero en el sentido de que para darle un valor puesto al servicio de Jesús, ¿no? Entonces esta dificultad es muy, muy latente. La siguiente, le llamo de varias formas: rigidez, fanatismo, legalismo, tradicionalismo. Y entonces traigo dos textos. Uno que está en el dibujo dice, cuando los discípulos no se lavaban las manos, entonces haciendo todo ese rito de purificación, entonces le cuestionaron a Jesús y Jesús dice, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que lo hace impuro, lo que se gesta en el corazón. Entonces esa obsesión por lo externo como que me contamina, ¿no? Y hay movimientos en la iglesia que están como cayendo en esos puritanismos, en esos escrúpulos pues excesivos, entonces todo es pecado, no sé qué, entonces ven pues así como esos que vivían pues aferrados a como que si algo de fuera les contaminase, y Jesús dice, todo se gesta en el corazón. Y lo segundo, en ese legalismo, en esa rigidez, cuando él fue a la sinagoga y había un enfermo allá con la mano paralizada, entonces dice, y le observaban para ver si le sanaban el día de reposo para poder acusarlo. Entonces les dijo, es lícito en el día de reposo hacer el bien o el mal, salvar una vida o matar. Pero ellos callaban. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo eliminarlo. Miren, los fanáticos, esto me lo han escuchado mucho los de la escuela bíblica, un fanático es un terrorista en potencia. Miren esos fanáticos fariseos, se hacen complot para matar a Jesús. Al Papa Francisco hay un plan, lo han querido matar, y no dicen que los musulmanes, no, los cristianos católicos, esos que no quieren aceptar este cambio que se está implementando. Y entonces despotrican y envían correos y WhatsApps que el Papa es el anticristo, que no sé qué. Yo he visto WhatsApp de monjas con semejantes cosas, lo que llaman las falsas noticias. Porque hay esa obsesión entonces del rito hecho de manera exacta, la letra, entonces la norma se cumple por la norma, y Jesús dice, no, la norma se hizo para el ser humano, no el ser humano para la norma. Y entonces él dice, hasta hay que saltársela cuando está en juego la vida de un ser humano. Aquí lo hizo, no le importó que fuera sábado, pero cura a ese enfermo y asume las consecuencias. Así se venga encima los más religiosos, él por la vida se la juega toda. Es esos fanatismos
están muy presentes en varios movimientos de la iglesia. Esto es una gran dificultad y hay que evitarla porque de uno de estos fanatismos fácilmente se cae a ser terrorista. Otra dificultad, ya voy a terminar, divisiones, rivalidad y ruptura de la unidad. Entonces este texto de Corintios, que ustedes lo han escuchado muchas veces, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, dice Pablo, de que hay contiendas entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Esta ruptura de la unidad, ¿no? Un poco unido con eso del no reconocer experiencias similares, ¿no? Entonces, no, somos un cuerpo, como iglesia, como seguidores de Jesús, y entonces la unidad no significa ser uniformes. Bendita la diferencia. Y hay veces en la iglesia se quiere que todo el mundo sea igual, no. La homogeneidad no tiene que ver con lo católico. Lo católico habla del universal. Entonces, en África viven lo católico, pero con toda esa expresión de la cultura africana, igual en América Latina. Entonces, esa diversidad nos enriquece. Y estas divisiones son muy peligrosas. Es una tentación de siempre, es una dificultad de siempre. Divisiones, rupturas, rivalidad. De ahí entonces una cosa muy unida y es la incapacidad de sanar heridas. Entonces, como de dos formas. En el texto de Mateo 18, en el 15 y en el 21, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. El procedimiento de la corrección fraterna. Si hay algo que nosotros tendríamos que ayudarle a esta sociedad colombiana es a los procesos de resolución de conflictos de manera dialogada. Miren, Jesús, hoy pues el mundo moderno dice pues que se inventó la resolución de conflictos, jueces de paz, ya desde la Biblia, ya Moisés cuando los 70 ancianos, Jesús propone una manera de resolver conflictos desde el diálogo primero con la persona, sino con los testigos, sino con toda la comunidad. No podemos ventilar las diferencias con el que no tenemos el problema, es con él. Y entonces, la invitación al perdón, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces, la pregunta de Pedro. Entonces hay una tentación en la incapacidad de sanar heridas, de resolver los conflictos de manera dialogada, y entonces caemos en la mundanidad porque se resuelven de la manera que se resuelve en el mundo, que es con la agresión, que es con el resentimiento, que es con la difamación, y esta dificultad sí que está muy fuerte en los discípulos, ¿no? Porque hay veces nosotros creemos que seguir a Jesús como que es un rosa sin espinas, hay muchas espinas. Si en la familia hay diferencias, ¿cómo no va a diferencias en una comunidad cristiana, en un grupo cristiano? Pero las diferencias no son problemáticas, pueden enriquecer o se deben reconocer para saber tramitarlas. Búsqueda de lo espectacular y de lo extraordinario. Y aquí también cito a Corintios 14, 6, 11, dice Pablo, ahora hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho será? A menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento, de profecía o de enseñanza. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Allá hubo una discusión a raíz de los carismas. Y entonces parece que el que hablaba en lenguas como que sacaba pecho. Decía, pues es que yo soy, pues... Y ahí esta búsqueda, es una dificultad muy presente. En búsqueda de lo espectacular, lo extraordinario, lo mágico. Miren, el creyente que busca, pues, que imposiciones, que me hagan es que esto necesito un signo, lo que le preguntaron a Jesús, muéstranos un signo para que creamos en ti.
Entonces, el creer que solo con asuntos extraordinarios hacemos la misión, esto está muy fuerte. Hoy está muy en boga. Yo pues les confieso que veo aterrado cuando veo a muchos muchachos, curas jóvenes, dedicados al asunto de estas cosas de exorcismo. Los exorcismos existen, claro que sí, pero solo hay un exorcista nombrado por el obispo. Pero ahora todo es imposición de manos, aceites, kits y todas esas cosas. Y Dios opera de la manera más ordinaria que es, no de la manera extraordinaria, ni buscando espectacularidad. Esa es una dificultad que nos atraviesa mucho. Desentendernos de la realidad social. Y traigo aquí dos textos, el de la multiplicación de los panes y el de la transfiguración. Pues están allá, la gente está con Jesús y le dicen los discípulos a Jesús, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Se desentienden y Jesús les dice, denles ustedes de comer. Le dirán, a ustedes les toca, pues no se les olvide que eso hace parte de su tarea. Y luego cuando están en la transfiguración, están tan emocionados en la gloria, ya Pedro dice, Rabí, qué bueno estarnos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Es decir, quedémonos acá en la gloria, no bajemos del monte. Qué bueno esto aquí, qué bueno pues que no hay paro, qué bueno que no hay, vamos donde no haya, no veamos el hambre, no veamos y ocultemos lo que está sucediendo. Esa es una tentación muy fuerte. Y Jesús dice, denles ustedes de comer. Por eso que decía estos días la carta de Santiago que estamos leyendo en los domingos, en la segunda lectura, fe sin obras, ¿no? Entonces, esta es una dificultad muy fuerte. Entonces, creer entonces que alcemos las manos, alabemos a Dios y no sé qué, y se nos olvida lo que está pasando. No, alabamos a Dios desde lo que está pasando. No podemos desentendernos de lo que está sucediendo. Y termino con una que pesar se me borró una que tenía y es la incapacidad, la dificultad para asumir la cruz como consecuencia de nuestra opción por Jesús. ¿En qué sentido? Seguir a Jesús. Él dice, Jesús es muy claro, le dice a uno, vea, vaya, pero va a haber persecuciones, eso como ovejas en medio de lobos, vayan pues, pero pilas. Asumir eso da miedo. Por eso ellos salieron huyendo cuando lo iban a matar, solo quedaron las mujeres, eso da mucho susto. Pero pues los que seguimos a Jesús no hay de otra. Qué pena que me tomé todo el tiempo, Jenny, ahí llegué. Tranquilo, Padre, gracias. Dios le pague y le multiplique por su tiempo, por todas las enseñanzas que nos dio el día de hoy. Y bueno, el objetivo es que todo esto nos llene, nos haga reflexionar, nos haga cambiar lo que debemos cambiar. Y pues estamos siguiendo al Señor. Eso es, gracias, Padre. Dios le pague y le multiplique. Ahorita sí. Gracias, Padre. Preguntas, chicos, chicas. ¿Quién tiene preguntas para el Padre? Perdona, le hago una pregunta allí, es que me quedé en la última, que es la incapacidad de qué, perdón, es que no alcancé a copiar bien. De asumir la cruz como consecuencia de nuestra opción por Jesús. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el Padre? Padre, buenas noches. Y primero, muchas gracias por la enseñanza tan grande que nos dejó. Usted nos decía que se le quedó una que no la pudo grabar. ¿Usted no nos la puede explicar así oralmente, sin diapositiva? Es esa la que no hice dibujo, no hice diapositiva. Sí, señor. Es esa que me pidió la anterior persona que repitiera, la incapacidad de asumir las consecuencias de seguir a Jesús, de asumir la cruz. O sea, un poco unido con lo del éxito, esto no es para masas, ¿no? Es decir, aunque la iglesia tenga mucho creyente,
muchos miembros de la iglesia puede ser que no seamos creyentes, hay que decirlo. Entonces, esto no es de números. Y porque en la medida en que vamos siguiendo a Jesús, cada vez hay más compromiso y ese compromiso nos implica incluso dificultades. Yo lo decía el domingo en la misa, la iglesia colombiana 200 años enmaridada con el Estado, y ahora que la iglesia está hablando, está denunciando esta política corrupta, un Estado ineficaz, unos gobiernos pues que llevan 200 años aprovechándose de las personas. Ahí sí entonces el Estado dice, pero esta iglesia porque está metida en política, cuando 200 años les apoyó, ahorita sí no. Y es el momento en que hay que ponerse la camiseta en favor de los que sufren. Y eso trae consecuencias. Claro. Ok. Muchísimas gracias, padre. Con gusto. Padre, y que hoy en día se le da reconocimiento más a las personas como por lo que tienen, ¿no? Por lo que pueden comprar. Si llenan de un carro bien bonito, se lo tiene el mejor en cualquier parte. Si usted no está bien vestido, no lo dejan entrar y todas esas cosas. Sí, eso lo denunció la Carta de Santiago hace 15 días. Si llega alguien a su asamblea y está bien vestido, lo reciben, pues, pero si está mal vestido, le dice, hágase por ahí. Sí, claro, esa discriminación pues, puede meterse entre nosotros. Y caemos fácilmente porque, pues, como dice usted aquí, pues, en uno de los puntos, en muchos puntos, nosotros, pues, creemos que a veces que orinamos agua bendita porque estamos en un grupo, porque pertenecemos a alguna asociación, todas estas cosas. Entonces ahí podemos caer en esos errores. Vale, buenas noches. Vale, primero agradecerle pues por sus enseñanzas, y creo que todos hemos caído en varias dificultades en los ministerios, en el servicio, hemos caído, y también vemos otras personas pues que han caído en eso, ¿no? Y lo que debemos hacer como ser humildes y no crearnos como la última Coca-Cola del desierto. Entonces, creo que aquí hay muchos puntos que debemos de mirar a fondo y ver cómo lo podemos resolver, comenzando por nosotros mismos. Y muchas gracias, Padre. Bueno, sí, qué bueno esa conclusión que dices, porque en último término esto es para ser mejores discípulos. Pero ninguno de nosotros está libre de estas dificultades. Hoy es esta, mañana puede ser aquella, pero eso hace la vida del seguidor, ¿no? Los discípulos de Jesús, lo que les decía en el Evangelio de Marcos, ellos nunca lo entendieron. Tengo una preguntita, padre. Sí. Gracias primero por todo lo que nos ha enseñado, ha sido muy, muy importante y muy interesante. Yo quisiera preguntarle, en el punto específico que hablaba del rigorismo, ¿verdad? Yo me imagino que ahí habría como ejemplo, por ejemplo, las personas que solo quieren la misa tridentina, por ejemplo, con respecto a la misa pues, conciliar, ¿no? Yo me imagino que es por allí, pero sí quisiera preguntar si también es rigorista una persona que quisiera recibir, por ejemplo, a nuestro Señor en la boca y no en la mano. Pues yo te digo que sí, si el argumento es que la mano es muy pecadora. Ok. Si el argumento es ese, yo le digo, ay María, no le da ni pena. Pues no te estoy diciendo a ti, al que tenga esa concepción, porque más pecadora que la lengua, ¿a dónde? Entonces, eso por un lado. Y segundo, es que nadie merece la lengua ni la mano. Uno no recibe la comunión porque merece, uno recibe la comunión porque el Señor nos nutre en su bondad. Eso que decíamos de Él es el que nos primerea. Entonces, gracias. Lo de la mano y lo de la boca es intrascendente, pero para algunas personas se vuelve tan obsesivo con esto de la pandemia. Pues yo en la parroquia hubo personas que van a la misa y no comulgan solo por eso, que yo siempre la doy en la mano. Últimamente algunas se han acercado y que les den la boca, se la doy en la boca, pero no me voy a poner a pelear. Pero cuando hay ese argumento que es que soy indigno, sí, es que uno no la recibe porque sea digno. Y el cuento de la mano y de la boca podría ser por ahí, ¿sí?
Ok, gracias. Es que, padre, es interesante eso porque a veces uno se queda sin argumentos porque tengo personas a mi alrededor que son tremendamente críticos con la iglesia porque no, pues por el tema de que a estas alturas de la pandemia, no sé qué, ya deberíamos estar recibiendo a nuestro Señor en la boca y no en la mano. Entonces a veces se queda uno un poquito sin argumentos, pero eso que me acaba de plantear me ayuda, padre, para Mujer, poder y ojalá, explicar. yo soy de la idea de que ojalá sigamos recibiéndola en la mano, Ujú. porque es que eso ya fue aprobado hace muchos años desde el Papa Juan Pablo II. Lo que pasa es que implica recibirla en la mano, recibirla de manera adecuada, tener los cuidados pues, para que no se la lleve, entonces hacerlo de la manera adecuada. Pues. Sí, el argumento que yo más he escuchado es no tanto que porque la mano es pecadora, sino que porque por la dignidad de nuestro Señor recibirlo en la mano es como faltarle al respeto. Eso es lo que más he escuchado. Yo tampoco pienso que es así, yo pienso que, como usted decía, un corazón limpio creo que es lo mejor que uno le puede ofrecer a nuestro Señor, porque uno puede tener lo que usted dice, ¿no? Recibieron la boca, pero el corazón no está tan coherente de pronto con esa actitud que se ve solo en el exterior, ¿no? No sé, sí. Sin juzgar a nadie, pues, por supuesto. Claro. Gracias, padre. Padre, buenas noches. Padre, eso que usted decía en lo anterior, que es que el creyente necesite lo extraordinario. Por ejemplo, la sanación de una enfermedad, ¿cierto? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Cuando se necesita lo extraordinario, sí, me está preguntando, ¿cierto? Sí, señor, como un signo, se decía que necesitaba uno de un signo o algo así. Entonces, ¿se me puede dar el texto, por favor? Que yo no lo copié. Venga, lo voy allá. Primera Corintios 14, 6, 11. Utilizo pues ahí el texto de hablar en lengua, ¿no? Es ese afán de esas cosas pues espectaculares, ¿no? Yo allá en la parroquia de Nápoles siempre lo cuento, me han escuchado como 300 veces los de Nápoles. Los martes hacíamos la escuela bíblica presencial, entonces los martes hacía el padre la misa, yo no sé si se llamaba de sanación, pero iba mucha gente con aguas, pero eso era hasta afuera la gente, y se terminaba la misa y se invitaba a la escuela bíblica y quedábamos 30, 40. Entonces, hombre, eso extraordinario es lo que se busca, y no se buscaba la misa, estoy seguro, se buscaba porque había bendiciones y esas cosas, un grupo buscaba eso, pero cuando hay la invitación a la formación, al discernimiento, a esto cotidiano, eso no gusta. Padre, ¿y eso no puede ser también fanatismo? Claro. Fanatismo también, ¿cierto? Claro, eso lleva al fanatismo, ¿no? Y ojo, cuando una persona necesita milagros para creer, eso es flor de un día. Porque hoy necesito esto, mañana necesita otro, y entonces eso no es así. Si no es suficiente el milagro de la vida, entonces apague y vamos. Gracias, padre. Bueno, señora. Bueno, muy amables, muchas gracias, padre, por su tiempo, por su disposición. Dios le pague y le multiplique. Gracias a todas las personas que se contactaron, que se conectaron con nosotros. Gracias, infinitas gracias. Ha sido de mucha bendición. Padre, nos ha abierto los ojos definitivamente. Y pues estamos aquí, como usted dice, para que vamos profundizando un poquito más y tratar de no cometer todas estas cosas que nos pueden pasar. ¿Listo? Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Padre, multiplique, padre, un momento, por favor, un momento. Padre, usted todavía se encuentra ahí. Usted nos puede dar su bendición, por favor. Y recordarle también a todos que mañana es el segundo encuentro. Va a estar también muy interesante. Los esperamos. Se conectan. Padre Diego, usted ha sido muy amable. En el corazón lo llevamos. Muchas gracias por esta enseñanza de hoy de parte de la Escuela del Discipulado Misionero.
y de todos los que nos encontramos aquí, egresados, estudiantes, todos, quedamos muy contentos con esta charla del día de hoy. Y esperamos, Padre, su bendición para irnos a dormir. Bueno. Padre, buenas noches. Una preguntita antes de la bendición, qué pena. ¿Es posible que usted nos comparta las diapositivas? Claro que sí, me dan un correo a quien se la envío y la rota. Ah, bueno, Padre, muchas gracias. De pronto con Jenny para que ella nos haga el favor. Listo, entonces Jenny me recuerda y yo si tiene el mismo correo o con el mismo CAE para que nos lo compartan en los WhatsApps que tienen. Sí, tranquilo, se les va a hacer llegar a todos al correo. Gracias. Bueno, antes de la bendición, permítanme un aviso parroquial y es el siguiente. La próxima semana vamos a hacer en la arquidiócesis el Congreso Bíblico sobre San José. Y pues esta es una perdón, que estoy buscando acá para compartirles un momentito. No logro. Y este Muchas congreso. gracias, Padre. Que tenga una buena noche. Muchas gracias, Padre. Feliz noche. ¿Me escuchan? Sí, Padre, continúen. Este congreso lo vamos a realizar la próxima semana. Va a ser de manera virtual y pues lo estamos haciendo desde la universidad, pero obviamente como parte del trabajo que hacemos como delegación de Pastoral Bíblica. Entonces va a ser desde el miércoles 29 de septiembre hasta el sábado 2 de octubre. Va a ser miércoles, jueves y viernes de 7 a 9 de la noche y sábado de 8 a 12. Y es alrededor de San José como patrono de la iglesia, releer su figura. Esto lo hemos venido anunciando, creo que yo le pido a los del CAE si lo difunden. Tenemos pues los ponentes, tenemos 2 doctoras extranjeras, una de Paraguay y una de Venezuela, expertas en Sagrada Escritura, 2 sacerdotes, uno de Manizales y uno de Pereira, y otros 2 laicos que nos van a hablar de San José desde las distintas perspectivas de la familia, del migrante, del silencio, de la espiritualidad, en fin. Entonces, yo los invito pues a que puedan conectarse. Cualquier inquietud, entonces ahí dice dónde conectarse, cómo hacerlo. Quien esté interesado, bienvenido. Aprovechemos pues estos espacios de formación que se nos brindan. Y terminemos entonces con la oración, encomendando al Señor este espacio que nos da. Señor, gracias porque en esta noche nos permites encontrarnos, por escuchar tu palabra y por saber que siempre nos invitas al seguimiento, porque nos reconoces, nos conoces, nos das la mano para levantarnos. Queremos mantenernos en el discipulado, estar siempre contigo. Por eso los invito a hacer esta oración que hacía siempre San Francisco de Asís ante el crucifijo. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta
esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Y que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas Gracias, Padre. Padre. Gracias, Padre. Feliz noche. Gracias, Padre. Bendiga, Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Chao, gracias.